En el programa de hoy tenemos como invitado a Salomón Montesinos, doctor en Ingeniería Geológica y especialista en el comportamiento del agua en el suelo. Salomón es el actual director general de Geodim, una empresa española de I+D+I especializada en el desarrollo de aplicaciones operativas basadas en teledetección espacial y sistemas de información geográfica. Además de ello, Salomón ejerce como docente en varias universidades y sin duda hoy contamos con un referente en el campo de la investigación y de la teledetección del cual esperamos sacar muchísimo partido. Y nada, Salomón, después de esta breve introducción, lo primero, darte las gracias por participar en Agricultor Digital. Es para mí Es un un placer. placer tenerte por aquí. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Uf, buena, buena pregunta. Bueno, yo soy un entusiasta de todo lo que tiene que ver con la agricultura, con el agua, con la geología. Y nosotros hace ya 34 años pues empezamos a aplicar lo que entonces eran las más modernas técnicas, teledetección y sistemas de información geográfica a estos campos. Y llevamos pues esos 34 años evolucionando, pues tal como han evolucionado los satélites, tal como han evolucionado los drones, la inteligencia artificial, el tratamiento digital de imagen. Y ahí estamos, peleando. Ujú. Estupendo. Creo que muchas veces una definición cortita de lo que hace una persona es más interesante que extenderse mucho, así que creo que ha quedado bastante claro. Y sin más, pues pasamos al tema principal de hoy, pero antes a todas las personas que nos veis y nos escucháis, os invito a que os suscribáis a través de la página web para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Hemos habilitado, como sabéis, una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, con idea de realizar también después una sección específica donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Sin más, pasamos a la temática principal de hoy, metodología SMART. Y para que la gente pueda contextualizar un poquito, Salomón, y saber a qué se dedica la empresa Geodim, cuéntanos qué es lo que hacéis y en particular qué rol desempeñas tú dentro de ella. Bueno, yo soy el fundador y director general de Geodim, que a su vez es la heredera de otra empresa que se llamaba Geosys, que a su vez es la heredera de la primera empresa privada que hubo en España, que se llamaba Ibersat, siempre con una idea general, que era nos especializamos en las técnicas y lo que buscamos era ese concepto operativo, ¿no? Que era vamos a abordar problemas reales a costes que puedan ser razonables. No era Ujú. forzar tanto la técnica, sino donde la técnica podía dar buenos resultados. Y en ese aspecto pues encontramos tres campos. El primero fue el del agua, el de los recursos hídricos, especialmente con los problemas de sobreexplotación de acuíferos. Y claro, pues al final el consumo de agua en un 80-90% pues se debe a la agricultura, con lo cual al final desembarcamos en la agricultura y un poco por mi formación, yo soy doctor en ingeniería geológica, pues aplicamos estas técnicas también a todo lo que es geología y minería. Ujú. Estupendo. Desde entonces, un largo recorrido y dentro de este recorrido has trabajado en diferentes proyectos relacionados con la teledetección y la gestión del agua. Este segundo tema siempre en boca de todos y de especial interés en los años venideros. Uno de ellos fue el desarrollo de una metodología para estimar la extracción del agua en el suelo en base a la teledetección. ¿En qué consistía este proyecto y qué aplicaciones crees que tiene? Bueno, este es el primer proyecto que se hizo en España. Venía motivado de una problemática que era la sobreexplotación, que todos los modelos hablaban de ella en el acuífero de la llanura manchega. Es un acuífero de 5.500 kilómetros cuadrados que está a la parte este de las tablas de Daimiel. Tenía, pues es un componente social, más de 300.000 personas viviendo directa o indirectamente del acuífero, el problema medioambiental de que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es un lugar protegido, una de las zonas de interés excepcional en el convenio Ramsar de zonas húmedas. Y aunque todos los modelos decían que la cosa, bueno, pues que había una sobreexplotación, lo curioso es que
por lo menos en aquellos tiempos teníamos un principio que ahora ya se ha olvidado, y es que en un modelo, si metes malos datos, es imposible que te salgan buena información, ¿no? Entonces, uno de los datos que no se tenía controlado era la cantidad de extracciones de agua subterránea que se producía en el acuífero. Y en aquellos momentos, el entonces Servicio Geológico de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, pues decidió utilizar por primera vez el uso de la teledetección para poder cuantificar los cultivos, y en base a poder cuantificar la superficie de cultivos en un territorio tan amplio, se aplicaban unas dotaciones en metros cúbicos por hectárea y año, y eso lo que nos daba eran las extracciones de aguas subterráneas. Este Ujú. primer proyecto luego tuvo continuidad y durante más de 25 años pues hemos estado haciendo el seguimiento no solamente del acuífero de Nueva Manchega, sino también del campo de Montiel, de toda la zona del Segura, en Baleares, donde también hay una fuerte competencia entre el agua, entre la agricultura, que es quien tiene los derechos, y digamos que el turismo, que es quien produce los mayores recursos, pues ahí hay una competencia. Y la teledetección pues permite sobre todo tener esa visión objetiva y poder tener un dato, que es lo fundamental para poder después tomar decisiones. Es algo que yo creo que a lo largo de esta charla repetiremos mucho, la secuencia datos, información, toma de decisiones. No se pueden tomar decisiones si no tienes una buena información. Una buena información no se obtiene si no tienes datos fiables. Efectivamente. Y aunque no estaba prevista esta pregunta, como mi ubicación está bien localizada dentro de ese acuífero 23 y es un tema que es muy recurrente tanto para mí y importante como para muchas de las personas que tengo cerca en el sector, ¿qué conclusiones pudisteis sacar después de estar 25 años trabajando en nuestro acuífero? Ese acuífero que alimenta, como tú bien decías, tantas familias y del cual mucha gente puede hacer su actividad agrícola. Bueno, pues habría muchos límites, muchos niveles de respuesta a esa pregunta. Digamos que una de las cosas que yo más he defendido siempre es que los agricultores no son tan impresentables como a veces nos los venden, como son unos tíos que sacan toda el agua que pueden, y no. La verdad es que la gente es tremendamente razonable. Muchas veces los errores técnicos que se cometen se producen más por ignorancia, y cuando se ha querido poner un control, pues la verdad es que la gente ha respondido muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si había 20.000 agricultores en el acuífero, eran solamente 400 los que incumplían el régimen de explotación, y de esos 420 los que se llevaban la palma. ¿Qué es lo que pasa? Que al final en los titulares de los periódicos, pues lo que sale son esos 20 que están explotando y haciendo auténticas barrabasadas en el territorio. Y parece que olvidamos pues los 19.980, pues que sencillamente intentan hacer las cosas de la forma mejor posible, y no esquilmar los recursos, y darle una continuidad al uso del agua y al uso de su forma de vida para él y para sus hijos, si sus hijos se quieren quedar ahí en el territorio. Efectivamente. Pues nada, que sirva como, como precedente todo lo que acabamos de hablar. Y hablando de metodología, una de las cosas que comentamos durante nuestra conversación previa es la importancia que tiene esta en la toma de decisiones, como ya has remarcado hace un ratito. Y en este caso me gustaría que nos contaras cómo empleáis vosotros la metodología para la gestión del agua en el suelo y cuáles son los diferentes procesos por los que pasáis a lo largo de ella. ¿Vale? A partir de Bien. ahí, ¿en qué se basa la metodología Agricultura Smart? Bueno, nosotros desarrollamos esta metodología en el año 2004. Ya digo que nosotros partíamos de un campo completamente distinto, que es más el de las decisiones estratégicas, es más el de la planificación hidrológica, puesto que nuestro principal cliente eran las confederaciones hidrográficas. Las confederaciones hidrográficas pues, querían tener una información objetiva sobre cuál era el uso que se estaba haciendo de un bien como son las aguas subterráneas, pero que como muchas veces se dice, es un bien invisible, ¿no? Y algo que no se ve, pues parece que no se sabe si está ahí. Después, bueno, se habla de ríos subterráneos, en fin, conceptos muchas veces erróneos, ¿no? El hecho es que, ya digo que en las condiciones en las que nosotros estamos, entre el 85 y el 90% del agua que se utiliza es agua para agricultura, y al final cuando quieres aportar soluciones, ya digo que hay muchos rangos de soluciones, pues lo más importante es entrar al concepto
de demanda hídrica. Siempre, vamos, y no hace mucho estuve invitado a participar en un ciclo de conferencias y todavía había mucha gente insistiendo con el aumento de la oferta. Siempre es el aumento de la oferta, ¿no? Vamos a hacer trasvases, vamos a sacar agua de donde no hay, vamos a derivar, y en cambio se hace muy poco hincapié en el hecho de la demanda. Entonces nosotros empezamos a trabajar hasta qué punto pues, se podía ahorrar agua en agricultura, manteniendo los conceptos básicos que tenía el agricultor, ¿no? Que es, pues, o quiero aumentar la calidad de mi producto, o quiero aumentar la producción, o quiero controlar mis insumos, porque no todo el mundo pues, tiene esa capacidad y sobre todo un problema que hay con las aguas subterráneas es que pues, al final tú puedes hacer un pozo de 800 metros de profundidad, pero eso no te sale rentable porque cuesta muchísimo más dinero bombear el agua, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar en el concepto de demanda de agua. En ese aspecto lo que teníamos claro es que las cosas hay que estudiarlas en el espacio y en el tiempo. Entonces no nos bastaba solo con la teledetección, que sí nos da una imagen de cómo está digamos, el desarrollo del cultivo en un momento dado, sino que también pues, necesitábamos esa continuidad que nos dan los sensores, ¿no? Empezamos a utilizar pues sensores de humedad, empezamos a utilizar sensores de planta, empezamos a utilizar estaciones climáticas en las propias fincas, sondas de nutrición que miden nitrato y potasio en continuo en el suelo, y así pues le dimos forma a una metodología que decidimos llamarla SMART, ¿no? Le llamamos SMART, como le podíamos haber llamado Pepito Pérez, ¿no? Jugando un poco con el concepto de inteligente y con el concepto de específica, medible, alcanzable, en tiempo. El elemento fundamental de esta metodología, convertir los datos en información y que esa información nos permita tener un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestro campo. Para nosotros, el riego no es el fin, sino que es un medio para alcanzar un fin, que es ese objetivo que tiene el agricultor de comercializar su producto. Hay gente que tiene que sacar 20.000 kilos por hectárea de uva, allí en La Mancha, pues porque luego vende un vino de 1,5 € o 2 €, y hay gente que sencillamente pues saca también en La Mancha 1.500 kilos por hectárea, pero es que vende un vino de 80 euros la hectárea. Entonces no podemos hablar de que lo que tienes que hacer en el mundo del vino es exactamente lo mismo, porque depende sobre todo del objetivo final de comercialización que tenga el agricultor. Efectivamente. Entonces, por resumir un poco lo que es la metodología SMART, básicamente es datos y su extracción, proceso y depurar esa información y que ella nos permita tomar después una decisión en Sí, base a un objetivo inicial que es en el que tenemos que centrarnos. Entonces, creo que sí. partiendo de ahí ha quedado bastante claro y esa toma de decisiones engloba a su vez diferentes aspectos, ya lo has nombrado, no solo desde el punto de vista agronómico, sino desde otros puntos de vista, que ahora después entraremos en detalle, como pueden ser los estratégicos, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre decisiones de manejo y decisiones estratégicas dentro de una explotación? Pues vamos, esto es como, es casi, ¿cómo se diría? Nomenclatura militar, ¿no? Ahí tú puedes tomar la decisión de querer mejorar tu cultivo o de querer producir un determinado calibre, y después lo que hay que tomar son las medidas, las tácticas para poder llegar a ello, ¿no? Y en ese aspecto, pues digamos que esta combinación entre lo que es teledetección, y fíjate que estamos hablando de teledetección en el sentido más amplio. Yo no estoy diferenciando la teledetección que se puede hacer desde avión o la que se puede hacer desde dron o la que se puede hacer desde satélite. Todo depende de la fuente de datos que necesites para alcanzar tu objetivo. ¿Cuál es mejor o peor? Depende. Nosotros estamos trabajando en España, donde tenemos un montón de horas de sol, donde tenemos un Sentinel con 10 metros de resolución,
¿Y para qué voy a gastar dinero en generar el dato con dron o con avión, ¿no? Pero en cambio estamos Ujú. trabajando en Costa Rica o estamos trabajando en Islas Vírgenes y ahí sí necesitamos el utilizar drones porque ahí hay muchísima cobertura nubosa, ¿no? La teledetección, sobre todo, nos sirve para esas decisiones estratégicas, ¿no? Tenemos una película de todo lo que ha pasado a lo largo de la campaña y en esas pocas semanas que soléis tener los técnicos en agricultura donde no os desborda el trabajo, pues es un momento estupendo para reflexionar. Oye, decidí hacer tal cosa y ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha influido en mi cultivo? Entonces eso te permite digamos, planificar lo que te va a ocurrir o lo que quieres cómo va a venir la siguiente campaña, ¿no? Ujú. En cambio, en el día a día, pues los sensores, por ejemplo, pues te ofrecen unas capacidades de manejo muchísimo más grandes. Es verdad que ahora tenemos satélites que pasan cada 5 días, es verdad que tenemos microsatélites que pasan prácticamente todos los días, pero también es verdad que podemos pasar un mes sin tener una sola imagen de satélite. Claro. Entonces tú no puedes estar esperando para regar más o menos o tomar una determinada decisión a si el satélite va a venir o no, porque el satélite lo que nos aporta es un dato y lo que necesitamos es el dato. Y entonces, Salomón, por darle un poquito más de puntualización a este aspecto, ¿qué herramientas básicas podemos utilizar para mejorar esa toma de decisiones en campo? Pues mira, nosotros básicamente ya digo que de lo que se trata para que tú tomes una decisión, lo que tienes que manejar es una información lo más veraz posible. Si tu información es parcial, tu toma de decisiones será parcial o exagerada. Yo muchas veces pongo el ejemplo de, de un niño con fiebre. Todos los que tenemos hijos sabemos cuando nuestros hijos tienen fiebre, pero todos le ponemos un termómetro, porque es la diferencia entre si tiene 37 grados, sencillamente le damos un antipirético. Si tiene 39, bueno, le damos un baño frío y si tiene 40 o 41, pues nos vamos corriendo al hospital. Normalmente el agricultor, si no tiene una información veraz, si solo se basa en su experiencia, en su intuición, pues normalmente, como alguna vez ha perdido algún hijo, lo que siempre hace es ir al hospital. Entonces no hace una gestión todo lo eficiente Sí, sí, de, sí. de las posibilidades que le ofrece, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a darle un paso atrás. Si queremos tener una información veraz, lo que tenemos que tener son datos fiables. No hay ninguna técnica, ni inteligencia artificial, ni machine learning, ni deep learning, no hay ninguna técnica que te aporte todos los datos que tú necesitas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos por un lado la variabilidad espacial y la variabilidad temporal. ¿Cómo podemos caracterizar la variabilidad espacial? Bueno, con teledetección, diríamos así a primer golpe de vista. Ya, pero ¿y la carga? La carga no se puede sacar con teledetección. Luego hay que hacer muestreos de campo. Hay que hacer un análisis semivariante y ver qué densidad tengo que hacer para muestrear no solamente carga, sino calidad, sino incluso LAI, sino entonces, hay que combinar, por un lado, teledetección, por otro lado, muestreos de campo, los sensores, que son un elemento fundamental, sensores que te midan planta, clima, suelo, nutrición, pues es un cóctel fantástico para poder caracterizar el cultivo. Y un elemento importante para nosotros es la predicción microclimática. Yo puedo controlar determinados parámetros, pero evidentemente la cosecha la hacemos a medias entre el clima y el agricultor, ¿no? Entonces, si el clima viene bien, no hay ningún problema. El clima te ayuda y te lleva de la mano y te sale una cosecha fantástica. Pero cuando viene mal, lo interesante es poder prever qué es lo que va a pasar. Si yo sé que dentro de 4 días me va a venir una ola de calor, me van a venir pues temperaturas por encima de 33 grados y humedades relativas por debajo del 20%, me da igual lo que diga la ETO, me da igual lo que diga lo que diga. Sino yo lo que necesito es regar para aumentar la capacidad de campo y que de esa manera la planta pues tenga esa capacidad de refrigerar. Es decir, esa capacidad para adelantarnos a lo que el clima va a hacer también es una parte fundamental dentro de la metodología SMART. Efectivamente. Y como sabes, una de las cosas que más valora un agricultor es el poder conocer esa climatología de una forma correcta. Y en este aspecto, los modelos meteorológicos pues, juegan un papel importante. La pregunta que te haría cualquier agricultor, al igual que me hacen a mí, es ¿qué modelo es el mejor para realizar esa predicción meteorológica?
Pues no hay ninguno mejor o peor. O sea, yo lo que creo, vamos, y que es fundamental es que el modelo que nosotros utilizamos el mismo modelo que utiliza la EMET. Ujú. Y bueno, pues si utilizas la EMET, ¿por qué no utilizas la EMET? Pues porque la red de la EMET se ha creado, como ocurre en la mayoría de los países con los institutos y los centros climáticos, se ha creado para, si yo voy a ir mañana a Ciudad Real, pues si me tengo que poner chaqueta, no me tengo que poner chaqueta. No está pensado para tienes que regar más o menos, o cuál es la ETO que tienes, o cómo, Claro. o qué cantidad de horas de calor te van a venir en un momento dado. Y entonces, en ese aspecto, yo creo que más que el modelo en sí, porque todos son relativamente buenos, si tienen buenos datos de partida. Recuerda lo que comentábamos al Sí. principio, ¿por qué nació el estudio de las extracciones de aguas subterráneas? Pues porque sencillamente no se tenía muy claro cuál era la superficie en regadío que existía en esos momentos en la llanura manchega y había que intentar tener un dato por lo menos que se pudiera cuantificar, ¿no? Entonces, en este aspecto es un poco lo Ujú. mismo. Lo que nos interesa es que el dato sea bueno. Entonces, nadie pensaría en alimentarse acorde a cómo se alimenta el vecino. Y en Claro. cambio eso es lo que hacemos. Tenemos una estación climática a 20 kilómetros y en cambio tomamos las decisiones en nuestra finca en base a estación climática que está a 20 kilómetros. Otra cosa es si creásemos, que nosotros esto lo hemos hecho en algún otro país, que fuesen redes agronómicas específicas en función de los cultivos que existen en esa zona. Entonces, estaríamos dándole otra mejora más, digamos, a esa capacidad de poder hacer una previsión microclimática. Ujú. Estupendo. Pues Salomón, vamos a finiquitar ya con esta parte de la entrevista hablando de un aspecto que a mí me resultó bastante curioso cuando preparamos la entrevista y nuestra conversación, y es un poco la evolución que va a seguir la agricultura en los próximos años y, sobre todo, un posible aumento en la superficie de invernaderos. Cuéntanos, ¿cómo crees que vamos a evolucionar y si veremos un aumento en la superficie? Pues mira, yo es que mi formación geológica hace que para mí los 10 años o los 5 años pues no tengan demasiado significado, ¿no? Las cosas ocurren a muy largo plazo. En ese aspecto, pues es muy curioso cuando tú analizas, por ejemplo, la llanura manchega, pues desde los años 80 hasta la actualidad, que si lo sumas, dices, es que hace 40 años, que no es nada, pues cómo estaba la llanura manchega hace 40 años y cómo está la llanura manchega ahora, ¿no? Pero eso mismo lo puedes ver en el acuífero de Villacurí en Perú o lo puedes ver en los acuíferos de Sonora en México, exactamente igual, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que la gente olvida, o todo olvidamos, no sé, tampoco quiero yo decir que no, que sea el que tenga la razón, pero a mí este mensaje, por ejemplo, que se da del cambio climático y de que nos estamos cargando el planeta, eso es completamente erróneo. El ser humano, si comparásemos la historia de la Tierra con 24 horas, pues llega en el último segundo. O sea, somos unos recién llegados a lo que es la Tierra. Y la Tierra es un sistema físico en equilibrio metaestable. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú introduces una variable, el sistema reacciona. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, se están introduciendo variables y el sistema reacciona. La Tierra seguirá aquí cuando nosotros nos hayamos extinguido por completo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que este aumento de temperatura va a llevar a que evidentemente tengamos que proteger nuestros cultivos. Yo tampoco estoy totalmente de acuerdo cuando FAO dice que en el 2050 seremos 10.000 millones. Bueno, seremos 10.000 millones y no ha venido un virus y nos hemos quedado en 1.000 millones. O sea que seguramente no será una cuestión solamente de necesidad, Sí. sino que realmente el sistema físico esté reaccionando con unos parámetros que nos lleve a que tenemos que proteger mucho más nuestros cultivos. Esto nosotros lo estamos viendo en países como Perú o como México, donde tenemos clientes con 1.500, 2.000 hectáreas y son una auténtica pajarera. O sea, están completamente cubiertas las 1.500 hectáreas. ¿Para qué? Para protegerlas de los pájaros, que ellos están produciendo uva de mesa, para que los pájaros no se les coman
y les estropeen los racimos, para Ujú. protegerlo del granizo, para protegerlo de las heladas. Entonces yo creo que al final nosotros iremos a un ecosistema que en los próximos 40 o 50 años, esto no creo que ocurra dentro de 10, pero sí en 40 o 50 años, sean unos ecosistemas donde realmente podamos tener controladas cosas que ahora no podemos controlar. Se habla mucho de los sistemas antiheladas, pero no funcionan, vamos, que Como yo deberían. recomiendo a cualquiera que ponga un sistema antiheladas, pero de verdad que esto es como todo. Si tú te montas en un coche tienes el riesgo de un accidente, pues esto es igual. Tú puedes tener un Ya, sistema de antiheladas y eso no significa que no se te vaya a helar la cosecha, ¿no? No puedes hacer nada contra el granizo, no puedes hacer... Entonces, al final, ya digo que yo veo que la agricultura va a ser una agricultura mucho más controlada. Para eso tienen que cambiar muchas cosas. El agricultor se tiene que convertir en empresario, que yo tengo alguna finca de mi padre que la compró porque su madre los veía trabajar a los hermanos allí y en cuanto tuvo la oportunidad compró esa finca, ¿no? O sea, ese sentimentalismo que es una seña de identidad para muchos agricultores, pues en los tiempos que nos va a tocar vivir, pues tienen que convertirse mucho más en empresarios y unir sus fincas y tenerlo como si eso fuera una empresa, ¿no? ¿Cuántas hectáreas hay en mi pueblo? Pues hay 300 hectáreas. Pues yo tengo el 1% de la compañía, ¿sabes? Y no tengo mi finca, sino que qué tengo el bueno. 1% de la compañía. Eso te implica que puedes poner un sistema antiheladas para las 300 hectáreas, que puedes poner un sistema de protección antigranizo, significa y que estás dándole una singularidad y aprovechando el territorio. Eso, Efectivamente. vamos, posiblemente no, yo no estaré, tú espero que sí, pero, pero posiblemente vamos a ese sistema mucho más controlado de lo que es la Sí. agricultura, porque ya digo que lo estamos viendo en otros sitios, en Ujú. Australia lo estás viendo y en Latinoamérica, donde están cultivando en medio del desierto y entonces pues ellos ahí están controlando todos esos parámetros. Efectivamente. De hecho, para eso estamos en Agricultor Digital, ¿no? Para contar un poco cuál es nuestra visión de futuro de la agricultura, para que nadie le pide desprevenido y que todo el mundo pueda seguir manteniendo su actividad dignamente, pero adaptándose a los cambios que el planeta y que la sociedad está demandando. Y para terminar, Salomón, cuéntanos un poquito por encima en qué proyectos y países estáis trabajando actualmente y alguna cosita interesante de cara al futuro que se pueda contar. Bueno, pues nosotros estamos trabajando aquí en España, estamos haciendo uno de los mejores vinos o varios de los mejores vinos de España, estamos trabajando con el mejor aceite de España, pero España para, digamos, la metodología Smart tiene un problema y es que también tenemos un reto en que pues eso, las cooperativas se conviertan en esas grandes empresas con un criterio realmente empresarial que una mucha superficie y entonces ahí es donde aplicar estas técnicas es interesante. Cuando se habla de agricultura de precisión, la gente parece olvidar que la agricultura de precisión tiene un coste y por lo tanto un señor que tiene 1 hectárea o 10 hectáreas no necesita agricultura de precisión. O sea, yo recuerdo ir con mi padre a coger peras y me decía, mete la mano detrás de esa rama que tiene que haber 2 peras. Y metías la mano, coño, y había 2 peras. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque había dejado las 2 yemas cuando las podó. Entonces, ese conocimiento que tiene el agricultor. Entonces, no le insultemos diciendo que es que va a venir alguien con una imagen de satélite o le va a hacer inteligencia artificial y le va a decir lo que las cosas son, ¿no? Lo que sí está claro es que si tienes mucha superficie, es imposible tener ese conocimiento tan detallado de tu territorio y, por lo tanto, el poder tender a esa unificación, a homogeneizar los criterios, a controlar los insumos, a homogeneizar esa calidad, digamos, es el gran reto que hay, ¿no? Entonces, en España tenemos un poco ese problema, ¿no? Que nosotros pues trabajamos pues con gente que son primeras marcas, pero después hay mucha gente que no va a poder llegar a esa agricultura de precisión si las denominaciones de origen o las cooperativas o incluso las comunidades de regantes pues no toman un poco carta en el asunto como, Ujú. como entes sociales
que en principio están diseñados como tal, ¿no? Estamos trabajando en México, pues estamos llevando 10.000 hectáreas de aguacate, que es otro producto de un gran valor añadido. México es el rey del aguacate. Estamos haciendo muchas cosas en uva de mesa, que es este producto también con un gran valor añadido. En Perú estamos trabajando con las mayores agroexportadoras, que evidentemente ellos van a poner su producto también aquí, o sea, lo van a poner en Europa, lo van a poner en Estados Unidos y no son tercermundistas, o sea, es gente que además parten de una ventaja frente a nosotros, y es que trabajan con grandes superficies, y entonces todas estas técnicas son mucho más baratas y mucho más fáciles de aplicar en ese contexto, ¿no? Estamos trabajando también en África, pero ahí siempre hay que echar a veces un paso atrás. Uno va con estas metodologías tan avanzadas y descubres que, pues eso, que a lo mejor es un país que solo hace una comida al día, entonces hay que entrar mucho más en una agricultura mucho más, no sé, De mucho más supervivencia. realista. Sí. No, yo cuando vi cómo se hacía agricultura de precisión, cómo se hacía riego de precisión en Angola, pues los chicos salían del colegio, niños de estos de 6, 7, 8 años, y entonces iban con una lata a una alberca, cogían la lata y iban echando ellos mismos ras en cada mata de maíz, iban echando los tíos su cacito de agua. Allí 100 chavalillos, vamos, era una imagen que cuando ves aquello dices, en fin, hay que echar un paso atrás y hacer otras cosas antes que empezar a aplicar teledetección y sensores También en este contexto. viene, yo creo, muy bien ver también ese tipo de contextos a nivel mundial para poder hacerte una idea muchas veces también, no solamente de lo privilegiados que somos por estar donde estamos, sino por, joder, que muchas veces somos nosotros los que tiramos piedras contra nuestro propio tejado, que tampoco hacemos las Sí. cosas tan mal. Entonces, bueno, pues... No. España en agricultura, digamos que es una potencia. O sea, desgraciadamente tenemos los actores, pero es que los actores tienen que cumplir también su trabajo. Claro. O sea, tienes una denominación de origen, y la denominación de origen, o sea, de hecho aquí ya se han dado casos en los cuales pues ha habido gente que se ha salido de la denominación de origen porque la denominación de origen no le aportaba absolutamente nada, ¿no? Cuando la denominación de origen tendría que ser esa fuerza que te hace llegar con un nombre, ¿no? Yo siempre comento, nuestra oficina es una torre medieval del siglo X, ¿no? Entonces dices, bueno, es única, ¿no? Porque además es una torre defensiva. En fin, es muy bonita. Os invito además a que cuando vengáis a Maluenda no tengáis ningún problema, que os enseño, ¿no? Pero ¿quién va a venir a ver mi torre? O sea, bueno, pueden venir 10, 100 personas, ya, pero si colocas la torre en el contexto y es pues un vino basado en garnacha, en viñas de 80, 90 años, con el monasterio de Piedra a 14 kilómetros, con las ruinas de Bilbilis a 8, al final es una suma de cosas lo que te da una singularidad. Y lo que se vende hoy en día, evidentemente, es una singularidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que tenemos las instituciones, pero yo creo que tienen que ser instituciones, no sé si más profesionalizadas o más comprometidas o mucho más intentando ver, digamos, un camino, tener unos objetivos. Si uno no tiene un horizonte, un objetivo, pues es que puede ir zigzagueando por el mundo y eso no es lo fundamental, ¿no? Y medir. Yo creo que medir es fundamental, ¿no? Yo tengo una anécdota de esta gente es Villacreces. Esta gente, su vino Pruno, pues durante 5 años fue el mejor vino en calidad, en relación calidad-precio del mundo. Entre el 2010 y el 2015 creo recordar que era el mejor vino, ¿no? Y entonces su técnico de campo pues siempre me decía, cuando le mandábamos la imagen de satélite, siempre me decía, ¿pues tú qué te crees? ¿Que sabes mejor que yo cómo es mi finca? Joder, no, pero algo te estaré dando cuando tú eres de los pocos clientes que no tengo que preguntarte al año siguiente si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, sino que es que ellos llevan pues desde el 2008-2009 sistemáticamente todos los años utilizando imágenes de satélite y sensores y predicción microclimática, ¿no? Y entonces él me explicaba, dice, ¿sabes para qué me sirve? Para someter mi propio conocimiento a contradicción. Es decir,
yo tengo la sensación de que tengo todo controlado, pero de repente tú me mandas la foto Y sé que no. ¿y por qué Salomón me dice que esto está mal, no? Pues porque a lo tonto, igual hace 15 días que no fuiste y entonces en 15 días pueden pasar muchas cosas. O ves todo bien y dices, vale, pues estupendo, ¿no? Eso ayuda mucho, utilizar estas tecnologías y estas metodologías ayudan también mucho en eso, en la toma de decisiones, que no es una charla de bar o en algo que alguien ha hecho, porque vuelvo a insistir en que debemos construir siempre esta realidad de la agricultura de precisión desde los objetivos finales que tiene el agricultor, ¿no? Si lo que Eso quieres es. es producción, si lo que quieres es calidad, si lo que quieres es mejorar calibre, si tú lo construyes desde ese punto de vista, evidentemente está muy bien. Hoy en día ocurre al revés, ¿no? Ahora parece que el que no utiliza Machine Learning, utiliza inteligencia artificial, pero ¿cómo puedes sobrevivir en este mundo? Pues claro que puedes sobrevivir en este mundo sin ningún tipo de palabras, porque eso, o sea, de problemas, porque eso no son más que palabras. Lo importante es cuál es tu objetivo. Mira, te voy a contar un caso también de un cliente. Le mejoramos en un 20% el calibre de sus limones. Le pagaban lo mismo. ¿Para qué iba a utilizar agricultura de precisión? Y este tenía superficie, ¿eh? Pero si le pagaban exactamente lo mismo, ¿para qué me iba a dar a mí 20.000 euros al año si le pagaban Efectivamente. exactamente es que económicamente no es rentable? A mí me dará 20.000 euros al año si yo le produzco 200.000, no si le produzco 21.000, que es otro de los grandes errores que se tiene a la hora de utilizar nuevas tecnologías, ¿no? Primero, que parece que es que el agricultor no sabe nada del territorio, eh, y lo segundo es que yo te voy a cobrar 2.000 euros y te mejoro. No, es que le tienes que mejorar en 20.000. Como no lo mejores en 20.000, Efectivamente. nadie va a pagar por ese servicio, ¿no? Efectivamente. Y bueno, Salomón, para finalizar con la entrevista, vamos a pasar ahora, así como siempre, a un bloque un poquito más general, en el cual pues siempre hablamos de unas cuestiones que para mí son trascendentales en la actualidad, y de esta forma cada uno de los invitados que pasa por aquí pues nos aporta su visión, y estoy seguro y convencido que poquito a poco podremos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Soy un fiel creyente que el sector tiene un papel importante, o por no decir la llave, para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y por ello, ¿cómo crees que desde el sector podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Hombre, ten en cuenta ya muchos estudios que lo que demuestran es que la agricultura puede ser un sumidero de carbono importante, un sumidero de CO2, con lo cual pues ahí juega ya un papel importante, pero también hay otro papel que me gustaría también remarcar, y es que ya lo hemos adelantado antes, ¿no? Cuando comentábamos, es que la mayor cantidad del recurso imprescindible para la vida, que es el agua, la utiliza la agricultura. O hacemos un uso eficiente o, o mal vamos, ¿no? O sea, está muy bien, y no quiero que nadie malinterprete mis palabras, está muy bien cerrar el grifo mientras te lavas los dientes. De hecho, recuerdo un anuncio en televisión que decía que ahorrabas el 10% del agua. Ya, claro, pero es un 10% del Sobre que, 5% claro, del 5% del consumo global. Es decir, que en realidad estás ahorrando un 0,5% si todos cerrásemos el grifo. Entonces, seamos un poco más serios, ¿no? O sea, donde hay que ir es donde tenemos las mayores fugas, ¿no? Entonces, esa fuga o ese consumo está en la agricultura, y por lo tanto lo que hay que intentar en la agricultura es hacer un uso eficiente del agua. No solamente en términos de cantidad, sino en términos de calidad. Nosotros nos hemos encontrado, llevamos trabajando con esta sonda que antes te comentaba de nitrato y potasio en continuo en el suelo, llevamos trabajando un par de años y hemos llegado a estar 7 meses sin fertilizar unos arándanos, sencillamente porque es que el nitrato que necesitaba la planta salía del agua subterránea, porque llevamos tanto tiempo fertilizando de más que ese agua después percola, se entra en las aguas subterráneas y tus aguas subterráneas tienen ya ese nivel de nitrato, con todo lo malo que ello supone. O sea, que nadie haga una lectura tampoco positiva de lo que efectivamente. acabo de decir, ¿no? Que no hace falta echarle nitrato, porque resulta, pues eso, que ya tiene 80 o 90 partes por millón, cuando con 50 partes por millón estaría de sobre. Entonces, cuando tú mides, digamos que haces las cosas relativamente mejor o sustancialmente mejor, ¿no? No vas a lo máximo. Tenemos clientes que, por ejemplo, sencillamente al medir,
han dicho, mira, yo estaba echando un 5,010 en el NPK y pues ahora le voy a echar un 2,010. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estoy viendo que a la hora de empezar a regar eh, se está produciendo drenaje, es decir, estoy llegando más allá de las raíces y el nitrato que estoy echando también. Entonces, si voy más allá de las raíces, significa que estoy tirando el agua, pero si estoy tirando el agua, estoy tirando también la electricidad que, que me cuesta elevar de ese Efectivamente. agua hasta ponerla en mi gotero. Y estoy tirando el dinero, porque ese nitrato la planta no se lo come. Pero no es que no solamente lo estoy tirando, es que después va al acuífero, donde igual es donde tienes tu pozo, o tu pueblo o tu ciudad tiene el pozo del cual luego estás teniendo el agua Sí, de boca, ¿no? Entonces, la agricultura tiene mucho que decir en lo que es la mejora del planeta, y nuevamente todo pasa por medir, por tener buenos diagnósticos, porque vuelvo también a lo que comentaba. Si hay algo que me ha enseñado el trabajar en agricultura estos 34 años, es que la gente de agricultura no son unos impresentables, no son gente dañina, no es gente que quiera tirar, no es gente... No, no. Muchas veces es por la ignorancia o claro. por no tener las herramientas, y ahí nuevamente, y especialmente en España, las autoridades tienen mucho que decir, porque en un sistema con tanta microparcela, pues un señor que hace, ahorra agua él en su hectárea. ¿Y qué pasa con las 5.500, con los más de 100.000 hectáreas que hay en La Mancha? Claro. Yo en mi Sí, hectárea lo hago bien, y en el resto de hectáreas, ¿qué pasa? Entonces, ahí esa concienciación por parte de las autoridades para ayudarle a la gente a que tome medidas, a que mida, a que realmente haga un uso eficiente de los recursos, especialmente en España, me parece una línea de trabajo muy interesante. sin duda. Y rápidamente, Salomón, ya has comentado antes algún aspecto que creo que seguro que va en relación a lo que vas a comentar ahora. ¿Qué propondrías para intentar mejorar esa transición de valor de los productos alimentarios? Mm, Yo creo, es que es una secuencia, ya digo que las instituciones están ahí. Yo creo que las cosas pasan, pues bueno, primero por hacer una gestión empresarial de lo que es la agricultura. Pasa por darle una singularidad al producto. Cuando uno tiene esa singularidad, lo que tiene que hacer es alcanzarlo. Yo también pongo muchas veces el ejemplo de un corredor. Si alguien piensa que Kipchoge, que corrió la maratón en menos de 2 horas, salió y cuando llegó dijo, soy un crack, lo he hecho en menos de 2 horas, está equivocado. O sea, detrás de eso, cada 5 minutos le estaban dando, si estaba en el minuto que tenía que estar en ese tramo de la carrera, y le estaban controlando y lo estaban llevando unas liebres. Pues un poco en ese sentido, creo que es Qué buen fundamental símil. el poder medir y Sí, el sí, poder sí. tener tu control a lo largo del año, y no esperar que plantas y llegas y cosechas. No. Sí. Si hay algo que también la experiencia de estos años nos ha demostrado, eh, es que gran parte del mérito se lo lleva el clima. Y si el clima está a tu favor, pues bueno, muy bien, Ya. pero cuando el clima no está a tu favor, pues entonces no se puede estar ahí esperando a ver qué es lo que, Sí. qué es lo que va a pasar, ¿no? Ese símil de la liebre me lo guardo porque creo que es aplicable a otras muchas facetas de la vida y es que Sí, deberíamos tener liebres para casi todo, que nos ayuden para a, todo. a avanzar más rápido. Y para terminar con nuestra pregunta estrella de siempre, ¿qué características debería tener un agricultor digital, Salomón? Eh, bueno, yo creo, vuelvo a insistir en que tiene que ser debería ser un empresario, debería ser bueno, de hecho, lo voy a hacer al revés. No debería tener, es decir, el que es agricultor digital, porque hay ya mucho agricultor digital, es una persona inquieta, es una persona que quiere hacer las cosas bien, quiere hacer que su negocio, porque lo entiende como un negocio, tenga éxito. Eh, Quiere que lo que está construyendo, que eso sí que es algo que la agricultura tiene, que, no sé, es como brindar con una copa de vino en una comida, ¿no? Pues ahí el vino te puede gustar o no te puede gustar, pero te sabe especial. Pues en agricultura hay mucha gente que quiere dejar algo para sus hijos, para los que van a Claro. venir, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es un agricultor digital, una persona inquieta que lo que quiere es cada día mejorar, y
ya está. O sea, No hay mucho más. creo que no hay que darle muchas más vueltas, Ahí ¿no? está, sí, sí, sí. Y que conste que estoy Y pensando en una persona precisamente que para mí es el ejemplo de un agricultor digital, un enólogo, Martín Verdugo. Esta persona, cuando nosotros llegamos allí hace unos años, vamos, nos reímos mucho porque él tenía todo en hojas Excel, ¿sabes? Pero eh, generamos un concepto que era el de CIG, en lugar de un GIS, un sistema o un SIG, sistema de información geográfica, pues generamos la palabra CID, que es cementerio de información digital. Es decir, él tenía todo medido, solo que con el mismo archivo nombraba dos cosas distintas. no, sí. Entonces, cuando tú pones orden en eso, es increíble, ¿no? Y ese hombre, sin conocer lo que era un SIG, sin conocer lo que era teledetección, sin conocer, él ya tenía esa inquietud de medir para mejorar, medir para hacer las cosas un poco mejor cada día. Sí, sí, sí. Y viene al hilo perfecto para continuar con la última pregunta y es, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? Pues mira, me vas a permitir que te proponga no a uno, sino a tres personas en tres ámbitos distintos, ¿no? Y todos Estupendo. relacionados con el concepto de agricultor digital. Te diría que precisamente a Antonio Díez, de Bodegas Martín Verdugo. Ujú. Para mí es una de las, vamos, es un ejemplo de agricultor digital, sin pensarlo, antes te lo estaba diciendo. Él es enólogo, es el propietario de esta explotación. Él se ha metido en un proyecto realista, de sensores, predicción microclimática, imágenes de satélite, es decir, de implementar la metodología SMART. Siempre está dispuesto a que alguien vaya con su dron y le vuele, o que le tomen una analítica, o que le hagan un análisis semivariante, porque tiene esa inquietud en querer mejorar. Y yo creo que es una persona que podría transmitir, aparte del entusiasmo, es una persona encantadora. Yo creo que podría transmitir muy bien este tema. Desde el punto de vista científico, hay también una persona que pertenece al IRNAS. Ya he visto que algunas, ya estuvo José Enrique Fernández y tal. Ujú. De hecho, yo creo que trabaja con José Enrique, que es Antonio Díaz. Es un fisiólogo vegetal. Es francamente una persona también que desde otro punto de vista intenta conocer la planta, intenta entender la planta. Lo más importante para él es qué es lo que la planta quiere, ¿no? Para él sus requisitos de usuario los marca la planta, y entonces en un ámbito científico creo que podría dar una aproximación muy interesante. Y después hay una persona también desde el punto de vista de la empresa, que es Rafael Álvarez, de la empresa Verde Smart. Esta gente son los únicos que tienen a nivel mundial una sonda que mide nitrato y potasio en continuo en el suelo. Y eso no os podéis imaginar de lo que es capaz de decirte, Sí. lo mal que alimentamos a la planta, de qué manera tú estás echando nitrato y la planta no lo utiliza, como si en un momento dado no juegas con una receta, sino con la situación que te está dando el clima y aumentas el potasio, pues entonces la planta, el potasio es como una especie de aspirina, y entonces digiere mejor el nitrato y consigues que tu planta trabaje, y si consigues que la planta trabaje, tu fruto crece. Estoy pensando en unos tomates que conseguimos que fueran con un calibre 11-12% superior, utilizando un 60% menor de nitrato. Y yo creo que él es especialista sobre todo Qué bueno. en sensores, y yo creo que sería una persona que vale la pena escuchar. Pues como siempre digo, por nuestra parte encantado de traer a todas las personas que tienen multitud de conocimiento y de ideas que aportar y seguro que la gente que nos sigue semanalmente pues también está encantada. Y poco más, Salomón, lo primero y lo último, agradecerte muchísimo la participación en el programa. Creo que a la gente le va a gustar mucho todas las cosas que nos has contado y para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de lo que hacéis, ¿dónde nos pueden encontrar? Yo creo que lo mejor es nuestra página web, que es geodin.es, en M, Ujú. geodin con M.es. Entonces ahí pues pueden encontrar, porque somos bastante transparentes en ese aspecto, contamos la metodología, contamos cosas que hemos publicado. Tenemos un canal de cursos rápidos online, muy pensados también para la agricultura y para gente que
para gente que no tiene tiempo, porque sois gente que no tiene nunca tiempo, o sea, intentar dar un curso de un mes es una misión imposible. Entonces hemos creado cursos muy cortos de 8 o 9 vídeos, como mucho de 7 o 8 minutos. Entonces tú haces un curso de 60 minutos de teledetección, de GIS, de tratamiento digital de imagen, de agricultura smart, de índices agronómicos derivados, de sistemas de posicionamiento global. Y también ahí podréis encontrar en la página web un enlace a lo que es un canal que hemos creado de agricultura smart en LinkedIn, y donde evidentemente pues todos estáis invitados a participar, y donde vamos colgando pues eso, noticias y experiencias de actores reales, ¿no? Hay muchas veces que muchas de las cosas que se cuentan en agricultura pues están hechas en el marco de un estudio de investigación que alguien ha pagado. Nosotros trabajamos en aplicaciones operativas, que significa que alguien paga esa aplicación. Entonces eso es importante, porque entonces te das cuenta hasta qué punto pues tú te puedes embarcar en proyectos de este tipo. Claro. Estupendo, Salomón. Pues si quieres lanzar un último mensaje para terminar. No sé. Estupendo. Se Pues me ocurren nada. un par de citas. Quizá voy a utilizar una que utilizo mucho con mis alumnos, que dice que siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Qué Así que el bueno. que me haya escuchado, que lo filtre y lo haga suyo o no, es cosa suya. Que nunca diga, es que esto lo dijo Salomón, porque Salomón no está en posesión de la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Sino que quiero, pues eso, que dudéis y reflexionéis sobre todas estas cosas que hemos estado comentando. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en las siguientes. Si queréis apoyar esta iniciativa y ayudarnos a conseguir el seguir creciendo, desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Por poneros un ejemplo, actualmente algoritmos como el de YouTube, iVoox, posicionan en primer lugar y muestran todo este contenido de todos los vídeos y audios que tienen mayor número de likes, comentarios. En un canal como el nuestro, esto se vuelve especialmente importante. No olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.